Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Generación Responsable, martes 19 de septiembre. Y quiero recordarles que Seminarium presenta la 18ª edición del Encuentro Anual de Energía y Petróleo ENAEP 2023, en una jornada de conferencias magistrales, paneles de debate y espacios de networking con notables expositores de renombre mundial y local el próximo 4 de octubre en el Club La Unión de Quito. Para más información, un correo a coordinación@seminarium.com.es o www.seminarium.com.es. La empresa eléctrica Quito garantiza el servicio de energía continua y confiable a más de 1.200.000 clientes en su área de cobertura. Empresa eléctrica Quito, siempre junto a ti. Empresa eléctrica Quito realiza mantenimientos constantes a sus redes de distribución y subtransmisión para mantener operativo el sistema. Empresa eléctrica Quito, siempre junto a ti. Y a propósito del ENAEP 2023, quiero darle la bienvenida a nuestra primera entrevistada. Ella es Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa financiera de Gente Oil. Bienvenida, Silvana, qué gusto. Gracias, María Gracia, un gusto para mí. Silvana, justamente estamos hablando ya, antes conversábamos acerca del posible impacto del tema de la consulta, ahora ya tenemos los resultados, ya sabemos que finalmente ganó, no en la zona, pero sí en el país, el sí al cierre del bloque 43 del ITT. ¿Cuál será el impacto? ¿Qué es lo que veremos en adelante? Nos ha dicho el gobierno, todavía estamos haciendo el plan de cierre porque es sumamente complicado, pero ¿qué impacto tendremos? Bueno, como lo veníamos avisorando, es un impacto económico de grandes magnitudes para el país. Estamos hablando de eliminar una producción de cerca de 55.000 barriles diarios. Eso significan 1.200 millones de dólares que al gobierno próximo le tocará evaluar y mirar cómo va a recuperar esos montos de ingresos. Y sobre todo que no solamente eso, sino que nos vemos abocados ahora a un problema aún más grave, que es que tenemos un tema de posiblemente parar muchos proyectos de inversión por el tema del decreto 574, al cual lo quieren declarar inconstitucional. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los proyectos que hoy de inversión, no solamente en el sector hidrocarburífero, en el sector minero, sino en el sector de pesca industrial en general, están parados. Más de 178 proyectos porque simplemente de alguna manera se trata de generar esta idea de ambientalismo cuando nada tiene que ver y nos están bloqueando proyectos de producción para el país. Entonces ya pasa lo del ITT, tenemos una grave afectación económica que se va a ver a muy corto plazo y ahora resulta que más proyectos están parados. ¿Qué es lo que está pasando con el país? ¿Por qué paramos toda la posibilidad económica de crecimiento? Silvana, y como usted menciona, no son únicamente del sector extractivo. Este decreto tiene que ver con la construcción de hospitales, de alcantarillado y demás. Es decir, el país está paralizado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no hay esta conciencia de que la verdadera protección ambiental no está en prohibirlo todo? No, y no se trata de que esté desasociado el tema del cuidado ambiental con el tema de progreso económico. No podemos simplemente como país, un país que requiere de mucha inversión, un país que requiere de muchos recursos, hoy por hoy, por un tema supuesto ambiental, y digo supuesto porque no hay una afectación ambiental, parar todos los proyectos. Entonces hoy tenemos una Corte Constitucional que me llama mucho la atención. Yo pude escuchar ayer la audiencia, me llama mucho la atención que no tengan la claridad sobre lo que significa el dar paso a este tipo de recursos. Es decir, pongamos sobre la mesa el bienestar no solamente del tema comunitario, que si inclusive usted va y habla con las comunidades, ni siquiera son las comunidades, son líderes políticos con ciertos intereses y nos vemos abocados ahora a perder una cantidad de inversión en beneficio para la ciudadanía en general. Agua potable, el tema de hospitales, como usted dice, el tema de industria, el tema de pesca, el tema de... Es algo que me llama mucho la atención. Silvana, ahora también con respecto a la renta petrolera, los ingresos que como país que todavía depende del petróleo van a reducirse, serán menos 57.000 barriles aproximadamente diarios. Entonces, ¿qué pasa también para nuestra economía? ¿Cuáles son los impactos económicos
Se viene un nuevo gobierno que tendrá que afrontar esto. Así es. A ver, el nuevo gobierno, digamos, es un gobierno de año, año y medio. ¿Cuánto pueda hacer en ese tiempo? Me quedan mis dudas, pero definitivamente al siguiente, ¿no es cierto? Se ve reducido en 1.200 millones, pero lo que le estaba comentando del tema de este decreto es que estos 178 proyectos que están parados simplemente paran los actuales, pero los futuros también, porque en el sector hidrocarburífero, ahora para poder obtener una licencia ambiental, ¿cómo se la va a obtener si no podemos tener la consulta previa? Es decir, estamos matando a la industria. Entonces, nosotros aspirábamos, este gobierno aspiraba al menos a que se duplique la producción de 500.000 a 1.000.000. Y lo que ha sucedido es que no hemos ni siquiera incrementado, hemos reducido casi un 30% y seguimos reduciendo. Con el ITT serán 50.000 más y con todos los proyectos que se paran, ¿de dónde va el Estado ecuatoriano a obtener recursos? Del principal recurso del país. Entonces, todo lo que es educación, infraestructura, salud, se van a ver abocados a una situación de ¿a dónde regreso a ver? Impuestos, eliminación de subsidios. ¿Qué es lo que va a pasar con el país? Vamos a llegar a una crisis muy profunda. Eso lo preocupante, como usted menciona, Silvana, también es que los inversionistas o quienes estaban mirando al país como un posible sitio donde gracias a la cantidad de recursos podía existir un trabajo muy importante. ¿Cuál es el criterio que ellos tienen también con la inseguridad jurídica que esto provoca? ¿Hay ganas de venir a invertir o ya no? No, definitivamente me preocupa porque si ya antes teníamos un mensaje nefasto en el tema de seguridad jurídica con la cantidad de arbitrajes internacionales que se han tenido, hoy es evidente que el Ecuador, siendo un país pequeño que no tiene ningún impacto en el tema ambiental, se convierte en el líder de bloquear los proyectos de hidrocarburíferos y mineros cuando es el principal recurso de este país. Entonces, hay una Corte Constitucional que me apena mucho decirlo, o no entiende la problemática o tiene algún tipo de influencia en el tema ambiental, pero nos está dejando sin la posibilidad de ingresos. Entonces, eso le da al inversionista una idea de que efectivamente no hay seguridad jurídica. Todos estos proyectos, los contratos que se tenían en el ITT se tienen que cerrar. Hoy, lo que está en pipeline de los proyectos de explotación petrolera y minera, que dependen de este decreto, también estarían en veremos. Es decir, regresarán a ver a otros países donde sí puedan invertir, porque si no pueden invertir en el Ecuador, regresarán a ver a otros países. Entonces, ¿qué va a pasar con el país? Si cambian las reglas del juego constantemente, lamentablemente perderemos la inversión y no únicamente en este sector, sino en No, cualquiera. exactamente. Ya no es solamente de hidrocarburos, ya no es minería, ahora es en todos los sectores que de alguna manera los grupos ambientalistas creen que pueden regresar a ver y afectar. No entiendo esa lógica. ¿Qué pasa también con el impacto tras el cierre del ITT de la comunidad? Antes de la consulta habían sido muy claros, muchas voces que conocen cómo se maneja este sector, en decir lo que más nos preocupa, más allá de lo económico, que es fundamental, sin lugar a dudas, es lo que va a ocurrir en la zona que es rica en minerales, zona que es rica en madera. Veremos la ilegalidad probablemente apoderarse también. Definitivamente, si usted tiene comunidades que de alguna manera tenían su sustento gracias a la operación que se tenía ahí en el ITT y que se verán abocados a un cierre de operaciones, mirarán y regresarán a ver cómo subsistir, qué hacer, cómo generar ingresos para sus familias. Es evidente que va a entrar todo tema de ilegalidad, minería ilegal, tala de árboles, tráfico de especies y quién sabe qué más. Entonces, el daño que se está haciendo al país, y me llama la atención, porque localmente, como usted bien dijo, ganó el no. Y es ahí donde se debía haber hecho la consulta. Se hace a nivel nacional, dejan que decidan a nivel nacional por las comunidades. Y estas comunidades que querían que gane el no, ahora se ven abocadas a una seria crisis y van a ser muy vulnerables. Sin duda un tema bastante importante que hay que analizar, que hay que profundizar, inclusive si a futuro esto se lo toma como un llamado a nuevos intentos por evitar actividades económicas que favorecen al país, pues habrá que llamar la atención sobre esto. Así es, María Gracia, así es. Silvana, muchísimas gracias por su tiempo y a todos un llamado de atención también a este tipo de cosas del sector extractivo, siendo tan importante y generador de recursos, quizá debería ser considerado política de Estado para que no sea cambiado así. Si es que no hay un cambio radical en cómo se mira este sector y no se lo protege, nadie está diciendo que no tengamos las prácticas ambientalistas, pero si no se protege los sectores que nos generan los ingresos, el país se ve destinado a una crisis severa.
Será grave. Muchísimas gracias, Silvana Pastor, por acompañarnos en Generación Responsable. Antes de hacer una pausa, quiero recordarles que Seminarium presenta la 18ª edición del Encuentro Anual de Energía y Petróleo ENAEP 2023, en una jornada de conferencias magistrales, paneles de debate y espacios de networking con notables expositores de renombre mundial y local el próximo 4 de octubre en el Club La Unión de Quito. Para más información, enviar un correo a coordinación@seminarium.com.es o www.seminarium.com.es. La empresa eléctrica Quito avanza en sus programas de generación limpia de fuentes renovables para proteger al ambiente en defensa de las futuras generaciones. Empresa eléctrica Quito, siempre junto a ti. En la empresa eléctrica Quito trabajamos los 365 días del año con el objetivo de garantizar un servicio eficiente y de calidad. Empresa eléctrica Quito, siempre junto a ti. Amigos, momento de hacer una pausa. Enseguida regresamos con más en Generación Responsable. Siga en nuestra sintonía. Gracias. Amigos, continuamos en Generación Responsable y ahora vamos a tratar otro tema también importante y es qué va a pasar con el país, cuáles son las perspectivas en el ámbito de comercio exterior para el siguiente año. Para esto quiero agradecerle por su tiempo y por acompañarnos en Generación Responsable al ministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, María Gracia. Muy buenas tardes. Gracias por el espacio y un cordial saludo a toda la audiencia de Radio Sucesos. A usted, ministro. Primero hablemos acerca de su reciente viaje a Europa. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los temas más importantes que se trataron, considerando que el país se ha manifestado en estos años abierto al mundo? Bueno, ha sido una jornada muy intensa. La anterior semana hemos estado efectivamente en Europa, en 3 ciudades particularmente, en Ginebra, con la invitación que ha realizado la Organización Mundial de Comercio y fue la base de esta visita la semana anterior para participar del Foro Público de Comercio Mundial, que es una reunión previa a la reunión ministerial que se realizará el próximo año. Aprovechando esta invitación, estuvimos también en Bruselas y posteriormente en Madrid con varias gestiones. Sobre el primer tema de la Organización Mundial de Comercio, en realidad la invitación surge por el destacado rol que ha tenido Ecuador, el destacado papel y su agenda de integración comercial en los últimos años, y no solamente por o relacionada con acuerdos comerciales, sino con acuerdos comerciales que tratan también con temas de última generación, como es el cuidado del medio ambiente, la inclusión de temas de género y comercio y otros temas de última generación, como menciono, que son relevantes en la política comercial, pero también son relevantes en la política de desarrollo en general, ¿no? De desarrollo de los países y de la gente, del día a día. Así es que Ecuador ha sido muy bien visto en ese sentido en cuanto a sus avances y esta es la razón por la cual hemos sido invitados para participar en varias conversaciones sobre las perspectivas del comercio mundial, las perspectivas en torno a los temas de comercio y medio ambiente, de comercio y género y por supuesto varios otros tópicos. Y como decía, aprovechamos la jornada también para visitar Bruselas, la Comisión Europea particularmente, con el propósito de seguir encaminando o mostrando los avances, particularmente en este caso relacionados con el sector pesquero de nuestro país. Como conoce la población, Ecuador recibió en el año 2018 una alerta de la Unión Europea que se denomina la tarjeta amarilla, que básicamente advierte sobre ser un país no cooperante en cuanto a al control de la pesca ilegal y no declarada y no reglamentada. Desde entonces el país ha hecho muchísimos esfuerzos, inversión público-privada, cambios de leyes, reglamentos, el refuerzo de muchos controles para poder tener un mejor sistema de trazabilidad en la pesca. En estos cortos 5 años hemos logrado avanzar para ponernos en el mejor posicionamiento, al menos del hemisferio occidental, de la región, por supuesto, en términos de trazabilidad, de estándares, y estamos muy cercanos a poder levantar esa advertencia de la Unión Europea. Esta visita tenía el propósito de mostrar esos avances y conversar un poco sobre las perspectivas de la última etapa de esta auditoría que tenemos que realizar con la Comisión General de Pesca, ¿no? Así es que hemos estado un poco en torno a estas gestiones y Madrid finalmente, que tiene la presidencia recordemos que España tiene la presidencia de la Comisión Europea este año, en donde también hemos tratado estos temas y algunos temas de interés bilateral también de exportaciones e inversiones. Entonces, hemos aprovechado esta jornada de invitación, insisto, por el buen desempeño que ha tenido la política
política exterior y la política comercial de Ecuador y hemos traído esos avances que deben continuar, y esto hemos ratificado también, deben continuar sin perjuicio del cambio de administración de gobierno que se va a dar a finales de este año. Eso es lo ideal, ministro. También quiero conversar enseguida acerca de cómo van las aprobaciones de los tratados de libre comercio, pero primero sobre la firma de contratos de inversión también. ¿Ha habido nuevos? ¿No se han anunciado últimamente? Quizá esto podría responder a desaceleramiento, trabas en los procesos. ¿Qué va a pasar con los contratos de inversión ahora que nos está explicando cómo hay aspectos positivos en otros temas? Se siguen dando, María Gracia, es muy importante la pregunta y muchas gracias porque me permite abordar el tema de inversión. Hace poco publiqué yo un artículo en una de las redes sociales mías en donde hacía notar que a pesar del ambiente de incertidumbre que genera todo proceso político, todo proceso de elecciones, que no es distinto en nuestro país también, a pesar de eso sigue existiendo una fuerte inversión a pesar de tener dificultades en torno a las condiciones internacionales de la economía, más altas tasas de interés, las presiones que surgen de determinados mercados que están bajando su crecimiento, etcétera. A pesar de todo ello, sigue habiendo inversión privada en el país, inversión de las empresas. Por supuesto, nos gustaría que exista mucho más. El país para generar más empleo necesita mucho más inversión, pero para eso se necesitan también otras condiciones que no dependen solo del gobierno, sino de la asamblea, de los municipios y de muchos otros actores. Pero a pesar de ello, los contratos de inversión en este sentido han seguido surgiendo y son un indicador de que el empresario ecuatoriano, el sector productivo continúa confiando en el país y mira las cosas de largo plazo, no necesariamente de corto plazo, sino con una inversión con resultados de largo plazo. Y es por eso que hemos tenido varios contratos de inversión que se han continuado firmando. Esperamos llegar en este año a por encima de los 2.000 millones de dólares en contratos de inversión en diferentes áreas y poder continuar también con las inversiones que se han realizado. Sectores estratégicos de energía, por ejemplo, son muy importantes, pero se han abierto también a sectores de manufactura, de servicios y varios otros que en este momento, como digo, ven la inversión de largo plazo, ¿no? Continúan, en algunos casos, estos contratos de inversión están en las que se denominan las entidades rectoras, los ministerios de las diferentes áreas, pero también en el Ministerio de Finanzas que se requiere de este dictamen finalmente, ¿no? Entonces, pero continúan y esto es una noticia muy positiva que dentro del contexto político que vive el país es preciso también señalar. Entonces tendremos nuevos anuncios también de otros contratos de inversión, esperamos próximamente. Sin duda, seguiremos esa gestión y esperamos tener más noticias. De hecho, mañana estoy en la ciudad de Guayaquil con agenda completa y allá firmaremos 2 nuevos contratos de inversión, en este caso de empresas que han invertido en el sector de manufactura, que continúan generando empleo, riqueza y, como digo, con esta visión de largo plazo, de apuesta de largo plazo al país. Ministro, ahora qué pasa también, por ejemplo, con el proceso de aprobación del TLC con China. Recordemos también en el caso del TLC con Costa Rica, el dictamen de la Corte Constitucional. ¿En qué están esos dos aspectos? Gracias nuevamente, María Gracia, también por esta pregunta. Yo he señalado en otras intervenciones públicas que la agenda comercial no se ha detenido. A pesar de los cambios que se van a generar a fin de año, a pesar de la muerte cruzada y el cambio de administración adelantado que vamos a tener, la agenda comercial no se ha detenido. El acuerdo con Costa Rica continúa su curso después del dictamen que tuvimos de la Corte Constitucional, en donde manifestamos nuestro desacuerdo con el dictamen, pero lo hemos acatado. Y tal es así que acatarlo significa haber también corregido o adaptado de alguna forma, la palabra correcta es adaptado, las observaciones que realizó la Corte Constitucional sobre particularmente el capítulo de inversiones, de protección de inversiones que existe en ese acuerdo. Hemos ya hecho las adaptaciones del caso, el texto está listo y está ya, debe estar ya en manos de la Corte Constitucional o por salir desde la presidencia a manos de la Corte Constitucional para la verificación del dictamen de constitucionalidad. Eso significa que durante el mes de octubre, a más tardar noviembre, el texto debería estar ya ratificado por la Corte para ser remitido a la Asamblea Nacional, la próxima Asamblea Nacional, que deberá ratificarlo, ¿no? Eso en el caso de Costa Rica. Por lo tanto, el acuerdo continúa con Costa Rica. Hemos ya cumplido con las observaciones que realizaba el dictamen y está ahora en manos de la Corte el poder verificar este cumplimiento. En el caso de China, el acuerdo
está en el proceso justamente de verificación constitucional en la Corte y esperamos los tiempos más o menos estimados son que hasta el final de este mes debería haber un dictamen sobre este acuerdo en particular. En el caso de China, al no existir un capítulo de protección inversionista-Estado, no hay las observaciones referentes al texto que sí se observó en el caso de Costa Rica. Entonces, no preveríamos que hay observaciones en ese sentido, pues el contenido, los textos son es exactamente similar a lo que se ha trabajado con Costa Rica y otros acuerdos que guardan la armonía con la Constitución y que así han sido ratificados por la Corte, ¿no? Y próximamente, y con esto culmino también, querida María Gracia, estaremos en el mes de octubre en Corea del Sur para poder tener la prefirma del acuerdo comercial con ese país, que también va a permitir iniciar el proceso interno de ratificación del acuerdo. Entonces, son tres hitos muy importantes dentro de la política comercial del gobierno, pero por sobre todo son tres hitos del país, tres hitos para el sector productivo de nuestro país a lo largo y ancho de todo Ecuador, de todos los sectores productivos que finalmente se convierten en herramientas para su crecimiento de mediano y largo plazo. Y queda realmente como un importante ya avance para el gobierno interino, el gobierno que vendrá por año y medio y después cómo continúe la política, pero esto tiene que ser, al igual que hablábamos en la entrevista anterior para el sector extractivo, política de Estado, de la misma forma la apertura comercial para mejorar las condiciones del país. Ministro, quiero agradecerle muchísimo por su tiempo en Generación Responsable. María Gracia, gracias más bien a ustedes por este espacio y el mensaje final es justamente su último que acabas de señalar. Esto es una política de Estado, tres palabras claves. No se trata de la gestión del gobierno, aunque sin duda alguna ha habido una destacada desempeño en ese sentido, pero estas son herramientas para nuestros sectores productivos, grandes, medianos, pequeños, costa, Sierra Oriente, Galápagos, y para ellos son las herramientas. Muchísimas gracias. Y así lo tomemos todos entonces. Gracias, ministro. Una feliz tarde para usted. Amigos, y con Buenas eso tardes. nosotros estamos terminando el programa Generación Responsable de este martes 19 de septiembre. Como siempre, gracias por acompañarnos y recuerden, bajo el liderazgo de una administración responsable, atendemos de manera inmediata los requerimientos de la ciudadanía a través de nuestros canales oficiales de comunicación y redes sociales. Empresa Eléctrica Quito, siempre junto a ti. Con esto concluimos Generación Responsable. Gracias y una feliz tarde para todos.